Bien, muy buenos días, estudiantes de Medios y Tecnologías de Comunicación, miércoles 30 de diciembre. Hoy día vamos a revisar el trabajo que debe hacerse con séptimo año y vamos a trabajar registrando, rastreando el programa de séptimo año de lenguaje y comunicación o de lengua, literatura y comunicación, de lengua y comunicación, lengua castellana y comunicación, y vamos a encontrar aquellos elementos que andamos buscando en términos de que ubicar de qué manera están presentes los medios de comunicación y sus tecnologías. Vamos a revisar entonces lo que estamos conversando. Estábamos... a ver, vamos a detener un poco esto. El cuadro de séptimo año. Bien, lo estamos viendo ahí todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que ¿dónde encontraron ustedes elementos de los que andamos buscando nosotros? Pregunto. En el programa, en la unidad 7, en el titulado Medios de Comunicación, en la página 278 a la 300. Perfecto. Vamos entonces a la unidad 7. Profesor, ¿está compartiendo pantalla? No ¿Sí? se ve nada. Va. No me diga. La idea es que en los textos de estudio, los distintos apartados de los textos de estudio, los objetivos, actitudes, documentos anexos, material relacionado, en fin, donde aparezca la temática medial a través del enunciado medios de comunicación o de los títulos prensa, radio y televisión, además las técnicas de comunicación, periodismo, publicidad, propaganda, comunicación audiovisual o otros, como tú muy bien lo estaban diciendo ustedes, chiquillos, se recojan, ¿no es cierto?, y se organicen en la tabla que está para la entrega de la actividad. ¿Ok? Rocío, tú lo estabas diciendo algo más, a ver. Sí, ese es el objetivo que hablaba Javier, lo que ¿Sí? se espera de los estudiantes. Más abajo tenemos los objetivos de aprendizaje, que aquí se plantea hacer reportajes, cartas al director, textos, considerando que los propósitos explícitos e implícitos del texto, analizar e interpretar imágenes, gráficos y tablas, como decía Javier. Ese es uno. Javier. Sale sí, en el programa sale una lista de actividades también, en los cuales actividades que se sugieren para desarrollar los objetivos de aprendizaje, y salen mucho sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, en la página 284 de ese texto, si no me equivoco. Sí, aquí la tengo. Sí, en la lista de actividades sale carta al director para los estudiantes desarrollar la escritura. No sé, se analizan, creo que, programas televisivos también para analizar el discurso, o sea, se desarrolla la capacidad para escuchar. Lo que yo le quería preguntar al profe es sobre alguna actividad, por ejemplo, porque creo que todas las actividades o los objetivos están muy enfocados en tanto en la lectura y en la escritura, y también en el escuchar, pero creo que hay una carencia con respecto a la comunicación oral, al hablar. Creo que hay pocas actividades que permitan a los estudiantes desarrollar su elocuencia, digamos, su manera de expresarse. Sí, Hay una actividad, creo que de disertación, pero creo que queda corta. bueno, de hecho, el tema de la oralidad hace muchos años que no está
incorporado en general, ¿no? Porque si bien es cierto los objetivos centrales o las actividades o las habilidades, nosotros las hemos definido como, en general, ¿no es cierto?, como asociadas a la comprensión y la producción de textos orales y escritos, así lo tenemos nosotros, o sea, hablar, escuchar, leer y escribir, están también en los programas representados como eje escritura, eje lectura, y hay un eje comunicación oral, pero muy poco desarrollado, ¿no es cierto? Tú lo percibes así, Javier, ¿o no? Sí, sí, yo lo percibo así. Creo que es que lo digo porque me parece muy importante la expresión oral. Creo que yo diría, me atrevo a decir que es más importante que saber escribir bien, es mejor hablar bien, expresarse bien. Claro, sí, sí. Lo que pasa, oye, lo que pasa es que en general el tema de la comunicación oral, mira, hay dos cosas en educación que están recomplicadas. Uno en general, que es la evaluación. La evaluación es un cacho. La evaluación es un punto negro en general en todos los procesos educativos. Y particularmente en el área nuestra, en el área de lenguaje y comunicación, es el desarrollo de la oralidad la que tiene mayores dificultades. Y cuando estamos hablando de oralidad, no estamos hablando de formas de la comunicación oral, o sea, del debate, porque incluso hay, tú has visto que hay competencias, hay torneos de debate y eso se desarrolla. El tema está en cómo Claro, trabajar la comunicación oral desde sus niveles fónico-fonológicos hacia las modalidades textuales, narrar, describir, argumentar. Eso es muy difícil. ¿Ah? Fíjate que no se logra. Cuando yo estaba en la escuela hace 2300 años atrás, a nosotros se nos hacía leer. Primero leer en voz alta, cosa que hoy día ya no sé si se hace. Segundo, se nos pedía explicar. Bueno, en aquella época no hablábamos de narración, o yo no me acuerdo, descripción, argumentación y todas estas tipologías textuales. No, antes era la expresión oral, punto, como fuera. Y tiene razón, nos hacían hablar, nos hacían discutir, y nos iban corrigiendo, qué sé yo, pero eran otros tiempos. Hoy día yo no veo eso, o sea, yo hoy día veo la forma. Hagamos un debate y cada uno habla como quiere. No sé si, exactamente. no sé si estoy exagerando. A lo mejor esa experiencia no es la del colegio, yo estoy hablando de más, Es pero que yo creo que es difícil enseñarla en el sentido de que la forma de hablar tiene un trasfondo socioeconómico muy fuerte, depende del contexto de los estudiantes también muchas veces. Y por más que uno quiera, digamos, a veces enseñarle el correcto uso del lenguaje, ellos vienen con una base muy fuerte y que difícilmente se van a deshacer de ella. mira, yo te puedo decir una cosa. En las carreras de pedagogía en educación general básica, si bien es cierto, está el tema de la comunicación oral, no existe como una disciplina sumamente importante. ¿Y sabe dónde no existe? En educación parvularia. O sea, Claro, a ver, a ver, a ver. en la base de la cuestión. Claro, o sea, en el programa, en el adulto mayor, o sea, en el adulto mayor, en el medio menor, medio mayor, ya, cuando los niños ya están un poquito antes de entrar a la enseñanza media, básica, perdón, ahí hay profesoras, sobre todo educadoras de párvulo, incluso en los primeros años de educación básica, que pueden enseñar que 2 más 2 es 4, pero también muchos de ellos enseñan que 2 más 2 es 4. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Sí, O sea, 2 más 2, 4. Estoy exagerando, por supuesto, la forma estigmatizada, ¿no es cierto?, claro. ¿cómo se llama? Sonorización, no sé cómo se llama ese fenómeno. Pero eso no se cuida, ¿te das cuenta? O sea, no se prevé el hecho de que el profesor es alguien que se va a imitar. Claro. Entonces, ya comenzamos mal y de ahí para adelante hasta que la gente llega a la UPO. Claro que por eso de la enseñanza no solamente hemos de enseñar, digamos, desde la teoría de decir, ya esto se habla así, sino que, digamos, en la Claro. cotidianeidad del profesor. El profesor tiene que ser un ejemplo en ese sentido. Es decir, recordemos, por favor, los fundamentos de la funcionalización pedagógica. En los Claro, fundamentos está el hecho del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. el uso práctico. El uso práctico, real, concreto y comunicacional, objetivo y social. ¿Te das Claro, cuenta? sí. Ya, a ver, sigamos, Rocío. Vayan ustedes con Javier, vayan complementando allí. Por ejemplo, ¿en qué
objetivo es posible rastrear la presencia de medios de comunicación y técnicas? Todos estos. Ya, en todos esos, perfecto. A ver, Entonces, ya, en general, ¿cómo lo piensan hacer? Ustedes, acuérdense que colocan estamos hablando, estoy recordando la columna. En una columna colocan el año, en otro colocan, o sea, el nivel, perdón, en otro colocan en qué lugar del programa aparece y si es necesario citar alguna cosa, se cita, entre comillas, en fin, como toda citación formal. Y y en la tercera columna es donde ustedes practican su incipiente saber, y más que yo diría su intuición nomás ahora, intuición de profe. Eso que está haciendo ahí, a veces es explícito, a veces dice el objetivo de desarrollar, ya, perfecto, recuérdenlo, desarrollar la comunicación escrita o lo poco oral, según Javier y yo también que existe. Recuerden también que aparte de los ejes, lengua, escritura, lectura, comunicación oral, hay investigación. Acuérdense que hay un nivel que tiene que ver con investigar acerca de la lengua. Ese objetivo, ese contenido antes no existía y ahora no se pesca mucho, pero es importante. Desarrollar la capacidad investigativa de los estudiantes a propósito de la materia que estudian. ¿Se entiende? Hay ¿Mm? una actividad, creo que tiene que ver con disertar sobre los medios de comunicación. Claro, y eso significa investigar. Eso significa Claro, tener sí, preguntas exactamente. preguntas de investigación, actividades de investigación, determinación de objetivos, mostración de resultados, en fin. Metodología de investigación, así primaria, pero metodología de investigación al fin. Sí, profesor, yo tengo una duda con ¿Sí? respecto al tercer cuadro. En ese cuadro nosotros tenemos que proponer una actividad A de ver, enseñanza sí. Sí, usando los productos mediáticos. claro, a ver, ahí en realidad lo que hay que hacer es rastrear lo que haya, porque en algunos casos es explícito. Pero Explícito, basado en el programa. claro, claro, claro. Lo que pasa es Claro, que en el programa en algunos puntos dice ya, vamos a hacer esto. El programa dice ya, claro, vamos a desarrollar, pero algunas otras cosas no. E incluso ustedes mismos pueden decir, bueno, si aquí se presenta, por ejemplo, un noticiero de televisión, y nosotros queremos desarrollar, no sé, por el resumen, sí, 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 pero también se puede trabajar la narración, también podemos trabajar la argumentación. O sea, las distintas materias y contenidos del sector lengua castellana y comunicación pueden ser vistos y manejados a través de los medios de comunicación. A ver, les voy a contar una situación. No recuerdo ahora dónde está ese documento, pero yo me acuerdo haber hecho alguna vez cuando se discutió, a ver, ahora ya no, pero hace 10 años atrás, la situación era muy distinta. Antes no se hablaba de medios de comunicación tan explícitamente en los programas, y nosotros hace 20 años que estábamos enseñando en nuestro currículum medios de comunicación. Entonces mucha gente decía, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué sirven? Y yo hice un experimento y demostré que en los contenidos de cuarto año medio, excepto un objetivo, los otros 9, no sé cuántos eran 10, los otros 9 sí podían trabajarse con los medios de comunicación. Ese fue un gran trabajo, yo te diría, y que dejó en claro para mucha gente que sí era posible trabajar con los medios. O sea, yo no creo que exista contenido del subsector lengua castellana y comunicación que no pueda ser trabajado utilizando los medios o las tecnologías o las técnicas de comunicación. Yo creo que eso va en el estudiante, va en el profesor, en la capacidad que haya tenido este profesor de entender esta proyección mayor de los medios de comunicación y, por supuesto, las experiencias que haya tenido como ustedes en el caso de estar desarrollando este tipo de ejercicios para tenerlo claro desde antes de llegar a trabajar. Así que no crean que todo se puede hacer con literatura. Es decir, es más, es menos lo que se puede hacer con literatura que lo que se puede hacer con medios de comunicación. Estoy absolutamente consciente de la declaración que estoy haciendo, por si acaso. Así que estoy dispuesto a recibir de la acusaciones. gravedad. Claro, no, tengo claro el riesgo que eso significa. Es mejor. Es más, No mira, creo que
Es más rentable trabajar con un artículo de diario, con un programa de televisión, que con una novela. Excepto que con la novela tú conoces literatura, eso no cabe la menor duda. Pero ese no es todo el lenguaje ni es toda la comunicación humana. Ya lo Es que lo dije. que pasa es que los medios de comunicación, los medios de comunicación llevan a la práctica la utilización del lenguaje. Entonces se logra estudiar, uno como estudiante logra percibir el lenguaje de otra manera. En cambio, cuando uno lee un texto es un poco, digamos, impotente lo que se hace, porque uno, claro, uno lee y todo lo que le puede producir una novela, como usted dice, pero no sé, por ejemplo, cuando vemos un programa televisivo, una publicidad, desarrollamos otras competencias que por ahí la literatura no nos permite desarrollar. Claro, además que ojo, la literatura, a ver, la literatura no siempre estuvo en la educación, ¿ah? No crean que la educación científico-humanista empezó considerando la literatura. Es más, el concepto literatura es del siglo XVI, 1700, siglo XVIII me parece. Antes, eso no se llamaba, a ver, hoy día le llamamos literatura al teatro griego, ¿ah? Porque metemos todo en Es un eso. concepto ambiguo, es difícil. No, y además Claro. literatura es un concepto moderno, no es un concepto antiguo. Sí, Entonces, claro. a ver, lo que se llamó literatura a partir del siglo XVII fue una agrupación de tipos de textos que tenían más o menos ciertas cualidades, como por ejemplo ficción. Entonces, ¿cómo le llamamos a todo eso? En un momento dado no había diferencia entre historia, filosofía, literatura, no sé, pues, astrología, era toda una sola cosa, ¿no? Era todo, incluso toda la textualidad humana caía en una actividad que se llama filosofía. Ahora, del siglo XVI en adelante, eso que se llamaba filosofía, a partir de distintos pensadores, qué sé yo, la filosofía fue dividiéndose en, en la ética, en la ontología, en la gnoseología, qué sé yo, fue dividiéndose en actividades que tenían que ver con el pensamiento humano. Y eso llevó finalmente a que las ciencias sociales se formaran. O sea, cuando Freud dijo, mira, vamos a estudiar la conducta humana, vamos a estudiar el inconsciente, y Saussure dijo, vamos a estudiar la lengua humana, y Emile Durkheim dijo, vamos a estudiar los grupos humanos, lo humano se separó dentro de lo filosófico en ciencias distintas. Y ese producto es el producto de la ilustración, es el producto que viene desde el siglo XIX, en el siglo XVIII, XIX, y se materializa a comienzo y a inicio del siglo XX. Entonces, esto de que las cosas han sido siempre así, no es así, ¿no? En el trivium romano, en el quadrivium romano y en el trivium griego, los muchachos, los estudiantes, estudiaban gramática, música y gimnasia. O sea, eran las tres cosas que el ser humano necesitaba para ser un ciudadano en Grecia. Y en ninguna parte aparece la literatura. ¿Me entiendes? O sea, la literatura se incorpora muy posteriormente a los estudios humanísticos, porque es cierto, porque hay que considerar a la literatura, no es que yo no pienso desprestigiarla ni mucho menos. La literatura es una forma de arte. O sea, está igual que la arquitectura, igual que la pintura, en fin, que la música, está en ese ámbito, lo artístico. Y cuando las lenguas en los distintos pueblos surgieron y tuvieron escritura firme y estable, se crea la literatura. Antes de eso no hay literatura. O sea, el concepto de literatura oral es una ficción, es una suposición. No hay literatura oral, hay oralidad. La literatura es, como lo dice su nombre, ad literam, es cuando se usa la letra. La letra, la escritura es la que funda la literatura. Y cuando una lengua estandarizada, como las lenguas europeas, las lenguas SAE, generan estas capacidades escriturales, desarrollan la tecnología de la escritura, recién se desarrolla la disciplina artística llamada literatura. Por lo tanto, la literatura no siempre ha estado necesariamente en los programas de estudio, se incorpora en el siglo XVIII, se incorpora al siglo XVI, XVII, XVIII, perdón, se incorpora a los estudios humanísticos, y ahí aparece en la tradición humanística que exista literatura en los
programa de educación hoy día media para los jóvenes y antes del bachillerato. ¿Me entiendes? Por lo tanto, la literatura también sufrió el mismo proceso que ahora están sufriendo los medios de comunicación para poder integrarse a la formación social, política, qué sé yo, ciudadana de los estudiantes. Lo que pasa es que no tenemos eso en la perspectiva del tiempo, lo que pasa es que la literatura siempre ha estado, entonces nadie se cuestiona hoy día si es necesaria o no, ¿no? Claro que es necesaria, pues. Es necesaria la literatura, pero también es necesario el conocimiento de las otras textualidades humanas, sobre todo en el contexto de los contratos que se llaman verídicos, sociales, a través de la lengua. Y eso no se establece en la literatura. La literatura es arte y es ficción. ¿Estamos? También, Profesor, sí, perdón. tengo una duda respecto a cómo vamos a trabajar, porque no sé si vamos a hacer un solo trabajo con 8 integrantes o 2 trabajos aparte con 4. A ver, no te entiendo. ¿Cuál es la duda? Es que como nos unimos con otro grupo, no sabemos si vamos a hacer una sola entrega de trabajo donde vamos a trabajar todos o son 2, donde trabajar aparte. A ver, pero a ver, ¿cómo están conformados los grupos? Eso es lo que, eso es lo importante. Somos 2 grupos de 4 integrantes cada uno. Ah, ya entendí. Tú me estás, tú me estás diciendo que hay cuatro, a ver, hay dos grupos para séptimo, ¿eso? Sí, No, por no, eso le pregunto. no, trabajen por separado, porque entre 8 personas no se hace nada. Ya. No se hace nada. Ahora pueden intercambiar información, todo lo que ustedes quieran, pero no se comprometan a trabajar todos porque no, los trabajos no resultan bien. ¿Ah? Trabaje cada grupo interno, ¿me entiendes? Intenso internamente, ¿ah? Para pensar, para desarrollar el trabajo. Seguramente van a encontrar unos más, otros van a encontrar un objetivo menos, pero eso no importa. O sea, aquí no hay yo no tengo un patrón del trabajo ideal con el que voy a comparar lo que ustedes hagan. ¿Me entiendes? Yo Ah, ya. lo que voy a analizar es la capacidad, la profundidad que ustedes tuvieron para hacerlo, la capacidad que tuvieron para completar la tercera columna, por ejemplo. Eso va a ser súper importante. ¿Me entiendes? ¿Estamos, niñas, niños? Sí, profesor. Ya. ¿Algún otro ejemplo que tengas tú de séptimo en actividades, por ejemplo? Ah, perdón, aquí ya. Aquí Aquí la estamos viendo, ¿ya? está el carta al director, sesgo, prejuicio y estereotipos. Ay, perdón. Cuando hablamos de sesgo, prejuicio y estereotipo, eh, yo creo, yo creo, como estudioso de la publicidad hace 30 años, yo creo que aquí hay un sesgo, un prejuicio y un estereotipo del ministerio. No sé si me entiende. Cuando se habla de que la publicidad, eh, a ver, por el hecho de que figuran hombres y mujeres, ya se piensa en estereotipos. Mm. Y se piensa en la publicidad como los formadores de estos tipos. La pregunta es la siguiente. ¿La publicidad es la que crea los sesgos, los prejuicios y los estereotipos? ¿O estos ya existen y la publicidad los toma porque tiene que usarlo porque así persuade? Es una pregunta que yo me haría y le haría que ustedes no me la resuelvan. Piénsenla y no me la respondan ahora. Quizá nunca, pero piénsenlo. Si la publicidad toma lo que el pueblo dice, lo que el pueblo hace, lo que el pueblo quiere, lo que la gallá requiere, ¿es la publicidad la que le induce a hacer esas cosas? ¿O es que la gente tiene esas capacidades y la publicidad lo copia? Siempre se ha pensado que la publicidad es el diablo que envenena las mentes de la gente. Pero yo parto de la base que si la gente tiene eso por alguna otra razón social, ¿ya? La publicidad lo que hace no será solo tomar lo que la gente ya piensa y dice, cree y valora. No está mala la... Profesor, ¿Sí? con respecto a lo que usted dice, yo lo pienso por el lado que siempre vemos en las publicidades, niños, mujeres, hombres, rubios.
Entonces normalmente en la sociedad a estas personas se les ve como que llama más la atención, que son más bonitas, se les ve al menos de esa forma. Entonces yo creo que Pero, empieza desde ahí. sí, pero ¿eso es porque la publicidad lo hace o porque la sociedad lo ve así? Yo creo Porque que la la sociedad lo sociedad, plantea. sí, empieza desde la sociedad. Claro, o sea, la publicidad jamás va a ser algo que la sociedad no quiera escuchar. Claro. Sí. Claro, Es como lo que la sociedad quiere ver. el otro día escuchamos, ustedes no vieron el programa no vieron mi programa de Colonizado, la entrevista el diálogo que sostuve ahí en YouTube, ¿no? Que yo No. comuniqué la semana pasada que le iba a dar. Bueno, lo voy a subir para que lo revisen ahí. Yo planteo algunas cosas de este tipo, así vea conflictiva respecto a la publicidad. Se dice, por ejemplo, de que en la publicidad se ve lo bueno y en el periodismo se ve lo malo. Esa es la grandes reducciones que uno tiene, ¿eh? Que el periodismo muestra lo malo y la publicidad muestra lo bueno, ¿no es cierto? Como las dos técnicas de comunicación más relevantes y que estructuran los medios de comunicación. Pero cuando yo digo que el periodismo, cuando se dice que el periodismo muestra lo malo y que la publicidad muestra lo bueno, en realidad lo malo y lo bueno están en la prensa. Yo no niego el papel de influencia que tiene la prensa y la publicidad en la construcción de estereotipos y de prejuicios sociales. Eso yo no estoy negando, ni menos estoy defendiendo ninguna de estas dos técnicas como blancas palomas. La pregunta simple que me hago yo es que la publicidad, para tener su efecto persuasivo, tiene que cumplir dos funciones: comunicar la existencia de algo, de un producto, por ejemplo, y segundo, persuadir, que no es lo mismo, son dos verbos muy distintos, persuadir acerca de la compra, del consumo de ese. Nadie va a comprar algo que no desea. La pregunta es, ¿la publicidad hace que eso se desee? ¿O el mundo social en el que yo vivo hace que yo desee aquello? ¿No será un círculo en el que entrar a ese círculo y partir por algo A y llegar a algo Z no sea posible? Para no hablar de causa y efecto, de bueno y malo, de mala publicidad y pobre gente que se deja llevar. Es una conversación interesante que bueno, si hubiésemos tenido la asignatura de técnica de comunicación, el próximo semestre habríamos discutido de eso, pero ya no va a ser. Pero no está malo, ¿ah? No está mala la discusión. Ya, sigamos. Sesgo, prejuicios, estereotipos. Hechos y opiniones. Eso está muy bien. Esa diferencia es sumamente importante. Por ejemplo, yo, en el modelo del ciclo noticioso que ustedes tienen a disposición y que yo subí a la página, ¿lo han revisado? Yo subí modelos allí, de análisis de campaña publicitaria y análisis de ciclo noticioso, de cine, de teatro y drama, de estas cosas. Son como 5 modelos. ¿Lo vieron? Yo, profesor, no he revisado. Porque, ¿qué es lo que es una noticia? ¿A qué le llamamos noticia nosotros? ¿A qué se le llama noticia así en general? A un suceso de actualidad, algo que llama la atención. Claro, noticia es un texto oral, escrito, audiovisual, que se publica en un medio de comunicación y que está generada por la actividad periodística. ¿No es cierto? Eso es una noticia. Mm. ¿Cuál es la diferencia entre la noticia la noticia y el hecho social que la provoca? Un atropello, que siempre coloco como ejemplo eso. O sea, que muestra solamente como una visión nomás. Exactamente. No muestra todas las El hecho, perspectivas. el hecho social, atropello, accidente, como todo en la vida, tiene distintos ángulos, ¿no? Mm. ¿Qué ángulo hay en ese accidente? La víctima puede ser uno. La víctima,
El causante, el que choca a la víctima. Claro, el que chocó, el que atropelló, Y los testigos pueden ser también. testigo, y dentro de los testigos tenemos a la dueña de casa que vive al frente de la casa, tenemos al presidente de la Junta de Vecinos que siempre alegó que se necesitaba un semáforo, la directora de la escuela que está al otro lado que dice que es un riesgo para los niños. O sea, todos esas opiniones, esas visiones conforman el hecho social concreto llamado atropello. De ese hecho social, algún aspecto, uno, dos o solamente uno quizás, es lo que se redacta y se construye como información. Eso es lo que se llama noticia. Noticia no es el hecho real. Por lo tanto, cuando se habla de hechos y opiniones, estamos hablando de hecho social y de noticia. ¿No? Sí. Supongamos que hay una radio o un canal que está, pero ya empeñadísimo en hacer una campaña para que no haya más atropellos, que no haya más accidentes de tránsito. ¿Cuál crees tú que sería la noticia que ese medio publicaría de ese atropello? ¿Cómo lo titularía, ponte tú? ¿Ah? Ponte tú, atropello número 10.528. En Santiago, con lo acontecido ayer, se registran tantos al año. Normalmente, y claro, y por supuesto él va a hablar allí de la imprudencia de los conductores, puede hablar de la mala señalización, del estado de las calles, de la imprudencia de los peatones, en fin, lo que estime conveniente. Porque él va a estar interesado en hacer campaña a que se disminuyan los accidentes de tránsito. ¿No es cierto? Entonces, la opinión va a depender del medio que va a construir la noticia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿En qué otra parte encontraron información? Expresiones discriminatorias. El profesor pide una columna de opinión, una crónica, una noticia. ¿Ya? ¿Qué es un etiquette? Averigüen el concepto. No pueden pasar por alto eso, ¿ah? Anótelo ahí para que la próxima vez nos lo explique. Ya. Los bulos o noticias falsas. Esos son los bulos, los fake news. Mm. Bueno, aquí aparecen actividades, ¿no es cierto? Objetivos, en otro lado están los contenidos, en fin. Bueno, lo importante es que ustedes hagan un registro detallado, repito, de la presencia de los medios de comunicación y las técnicas de comunicación en el 7º año. Y lo coloquen en la segunda columna de la tarea, del formato presentación, y queda registrado ahí claramente que dónde están y dónde pueden recuperarse. Y la tercera parte, ahí trabaja el equipo de ustedes y dice, bueno, esto lo podríamos hacer. A ver, el texto dice que se va a usar para esto, por ejemplo, pero también proponemos que se use para esto otro. ¿Me entiendes? Podría usarse para esto, podría usarse para aquello, en fin. ¿Sí? Dime. Dígame. ¿Quién hablaba? ¿Quién quería intervenir? Sigamos. ¿Hay más información allí? Aquí está lo de la escritura libre. Mm. Revistas virtuales, cuenta el crimen, me pasó. Son como actividades que les piden. Claro. Sí.
Hay harto que ver, ¿ah? Sí. Y los medios pueden servir para todo eso también. Bien. Gente de séptimo, ¿les quedó claro la tarea? Profesor, ¿podría repetir qué es lo que va en el tercer cuadrito? En el tercer cuadro van aquellos, había que cambiar ahí por Competencia básica. competencias comunicativas básicas, ¿ya? Sí. Hablar, leer, hablar, escuchar, leer y escribir. Eh, Mm, el, el uso que se quiere hacer o la presencia del medio de comunicación o la técnica o técnica de comunicación, publicidad, periodismo, comunicación audiovisual u otra técnica, ¿de qué manera contribuyen a desarrollar esas competencias o contribuirían a desarrollar esas competencias desde lo que sugiere el texto a lo que ustedes creen? Ah, ya. ¿Se entiende? Para eso hay que leer el programa completo, tener claro cuáles son los objetivos, las intenciones, la finalidad. O sea, hay harta información aparte de esto que está aquí. ¿Ah? Me imagino que ustedes se habrán dado cuenta que hoy día los textos no son, antes traían objetivos, contenido, actividades, nada más. Ahora trae todo esto que Sí. orientaciones, incluso vienen con un apartado para efecto de esta síntesis curricular que se va a hacer este año y el próximo. Mm, ¿Cómo se llama eso? El ajuste, la readecuación. ¿Ah? sí. Pero ustedes Eh, no piensen en la readecuación. No, trabajen con el programa completo nomás. ya, sí, porque lo otro que le iba a preguntar, este programa que sacó TV Educa en los canales nacionales, ¿Ya? no sabía si integrarlo o no al programa, porque No, está como aparte. no. Esa es una, estaba bien en el área de entretención infantil específica del Consejo Nacional de Televisión. No, eso no tiene una función educativa. ¿Ah? Claro, o sea, es que ese es otro tema. Pregunta, National Geographic, ¿es un canal educativo? Discovery Channel, ¿es un canal educativo? O sea, son informativos, pero podrían utilizarse para educar algunas cosas. Claro. El History Channel y el Discovery son canales de televisión y la televisión no educa. Los Mm, medios de comunicación no educan. El que educa es el profesor. Que lo haga usando los canales y los medios es otra cosa, porque porque ese profesional está preparado para eso, tiene la capacidad. La televisión es entretención. Punto. No hay otra opción. Excepto la televisión educativa, que está en calidad de recursos con el contexto de una planificación educativa concreta. O sea, si hay un programa de televisión que transmite una clase de gramática, esa es una clase de gramática, no cabe duda. Y que se transmite por radio o se transmite por televisión para llegar a más gente es otra cosa. Pero los canales de televisión, como los que nombro, son canales todos de entretención. mm, Tú, de esos, cuando te gusta ver a ti, por ejemplo, el Animal Planet, sí, siempre veo esos canales, no, Animal Planet, a mí History me Channel. encanta, yo me puedo quedar pegado fin de semana completo viendo sobre la abeja que no sé qué, que las suricatas en África, qué sé yo. Termina, pero yo muy atento, termina el programa La Suricata y yo pregunto, ¿qué aprendí? Nada. Que las suricatas viven en África y que viven en familia y eso no es una clase de zoología. No. Y el 100% de estos programas, eh, cuando hablan de la vida de los animales, la tratan en relación a la vida de los humanos. Como diciendo, ¡ay, pero igual que nosotros! ¡Ay, mira qué parecido! Mira cómo cuidan a la guaguita como las mamás, mira cómo viajan. O sea, ¿por qué eso es entretenido? Es tierno, ¿ves tú?
Pero ese no es un programa de zoología sobre el notofago no sé qué. Y los bosques, por ejemplo, los bosques, que sé yo, la vida en los bosques, que sé yo. Ese no es un programa sobre el Nothofagus obliqua, que es el roble, así se llama el roble científicamente, ¿no? No es un programa sobre su crecimiento, expansión, cultivo, tratamiento, no. Es un bosque donde vive gente que vive en la nieve y construye casa con mucho esfuerzo y son hombres rudos. Y que además en la traducción que se hace lo colocan con voces así como de cowboys. Oye, tipo, como que somos así, ¿no es cierto? Porque soy gente Sí. ruda, son guasos norteamericanos, guasos canadienses, hombres de Claro. la tierra. Bien, ¿alguna observación? No, ya, entonces quedamos que esta es la modalidad probada. El próximo lunes trabajamos con octavo. ¿Ah? Para que se prepare la gente de octavo año, por favor, ¿ya? ¿Estamos, chicos? Ya, profesor. Bien, oye, Estamos. sigue, utilicen el foro consultas, por favor. Aquí, seguramente quedaron muchas cosas ahora dando vuelta, pero para que las aclaremos allí. Y yo la aclaro mejor escribiéndola. ¿Ya? Ya. Sí, a medida de que vayamos avanzando, van a ir surgiendo más dudas, entonces ahí vamos a preguntar. El que nada sabe, nada teme. Así que, ya. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor, gracias.